Y gracias a ti, Robert. Señor vicepresidente, bienvenido a la Biblioteca Nixon. Es un honor tenerlo aquí. Encontrando mi camino de regreso a la fe es su segundo libro y ha alcanzado el número 1 en la lista de bestsellers del New York Times. Así que felicidades. Gracias. Hace unas semanas un reportero me preguntó cuál era la diferencia entre Gavin Newsom y yo como figuras políticas. Y una de las cosas que ahora puedo decir es que la gente realmente compró mi libro y no el suyo. Y tu libro es increíblemente sincero, es muy introspectivo y en gran medida carece de política. En cambio te enfocas en la fe y hay pocas cosas más personales que la fe de alguien. Nos llevas a través del arco de perder y redescubrir tu fe. Así que vamos a entrar en ello. Hablas sobre los inicios de tu crisis de fe en las primeras páginas de este libro. Hay algunos momentos fundamentales. Cuando eras niño, tu fe se vio sacudida por tu abuela, de quien escribes que difícilmente encajaba en el estereotipo de una abuelita que teje suéteres. A ella le encantaba decir la palabra con F. Y cuando murió, tenía 19 pistolas cargadas. Correcto. Pero perdió su seguro de salud. Y luego su fallecimiento definitivo te llevó a una crisis. Empecemos por ahí, hablemos de eso. Claro. Bueno, sabes, mi abuela no era en muchos sentidos una abuela estereotípica. Y sabes, realmente tenía 19 pistolas cargadas cuando murió. Y recuerdo que cuando mi tía, mi hermana y yo estábamos revisando sus cosas después de que falleció, encontrábamos revólveres cargados por toda la casa, ya sabes, en el cajón de los cuchillos, en su tocador y en su armario. Y de alguna manera tratábamos de entender por qué tenía armas escondidas en todas partes. Y nos dimos cuenta de que era porque Mamau era una persona particularmente, bueno, digamos que ella creía en la segunda enmienda y en el derecho a la autodefensa. Y como no se movía muy bien hacia el final de su vida, se aseguraba de que sin importar dónde estuviera, si alguien entraba por su puerta, tuviera un revólver cargado al alcance de la mano. Y ese era el tipo de mujer que era. Y maldecía mucho, realmente mucho. Quiero decir, hay tantas historias que podría contar sobre las formas en que su manera de hablar se me transmitió a mí y a mi esposa, que creció en una familia de clase media en el sur de California. Hay veces en que ella me dice, no puedes decir esas cosas delante de nuestro hijo de 9 años, o de 6, o de 4, porque las repiten. Por ejemplo, te contaré una historia. En uno de los primeros vuelos que tuve después de ser elegido para el Senado, estaba volando de Cincinnati a DC. Y como mis hijos eran tan pequeños en ese momento, a veces simplemente llevaba a uno de ellos conmigo para pasar tiempo juntos en DC. Y esa era una de las formas en que me aseguraba de mantenerme conectado con mis hijos. Eventualmente mudamos a toda la familia a Washington, pero durante esos primeros 6 meses solo veía a mis hijos los fines de semana. Así que los llevaba conmigo a DC. Y recuerdo que estaba en un vuelo de Delta de CBG al aeropuerto Reagan de Washington. Y mi hijo deja caer uno de esos Delta. Tuve un momento de pánico porque me di cuenta de que todos a mi alrededor, o sea, piénsalo, un vuelo de Cincinnati a DC, literalmente todas las personas saben que soy senador de los Estados Unidos y aparentemente también que soy un padre terrible porque he criado a mis hijos, a mi hijo de 3 años, para que use ese lenguaje. Pero bueno, esa es la historia. Volvamos a la pregunta. Pero aquí está el asunto. A pesar de que era muy poco convencional en muchos aspectos, mi abuela era una persona de fe religiosa muy profunda. Y cuando ella murió, nunca olvidaré esto y todavía me emociona un poco cuando lo recuerdo. Ella tenía la costumbre de tener un pequeño cuaderno donde escribía oraciones y anotaba sus plegarias cuando rezaba por cada miembro de su familia. Y así uno podía ver esto casi como un diario de sus conversaciones con Dios a lo largo de los meses o incluso de los años, donde, sabes, rezaba por mi seguridad o rezaba por mi fortaleza o rezaba, ya sabes, para que algo saliera bien en la vida de mi hermana. Y te das cuenta de que era una mujer que estaba constantemente hablando con Dios, a pesar de que su religión era lo que podrías llamar sin iglesia. Ella amaba al Señor. Ella creía en Jesucristo. Tampoco iba a la iglesia con mucha frecuencia.
Y mirando hacia atrás, creo que una de las cosas que me di cuenta sobre mi propia fe es que yo estaba vinculado al cristianismo a través de mi abuela. Ella era el ancla. Ella fue la persona que me enseñó sobre Dios. Ella era la persona que constantemente me animaba a pensar en Dios. Ella era la persona que me animaba a leer la Biblia y a orar. Y como yo no tenía una gran comunidad de iglesia, ya sabes, iba de una iglesia a otra. A veces íbamos una vez al mes, a veces menos que eso. Cuando mi abuela murió, solo un par de meses antes de que me fuera a Irak en 2005, de alguna manera perdí mi fe. Y creo que ahí había una especie de lección para mí, ¿sabes? Y estoy seguro de que hablaremos de esto. Pero volví a mi fe y parte de lo que intentaba reflexionar con este libro es por qué los niños que son criados en la fe se alejan de ella. Creo que la mayoría de nosotros en esta audiencia probablemente somos personas de fe. Criamos a nuestros hijos para que sean cristianos. Llevo a mis hijos a la iglesia todos los domingos, ya sabes, incluso cuando se portan mal y no quieren ir. Y mientras escribía este libro, me preguntaba a mí mismo, ¿qué es lo que hace que funcione y qué es lo que hace que no funcione? ¿Por qué algunos niños que son criados en la fe tienen una conexión muy fuerte con Cristo, mientras que en otros simplemente nunca llega a echar raíces? Y eso es una de las cosas en las que estaba tratando de pensar. Y, sabes, una de las respuestas a las que llegué yo mismo es que, aunque es muy importante tener un padre, un abuelo o alguien que te críe en la fe, creo que si eso es todo, si tu única conexión con la fe es un ser querido y no algo más profundo y amplio, entonces tu fe siempre estará en riesgo, como me pasó a mí cuando esa persona fallece. Y eso es definitivamente una de las cosas sobre las que escribo y una de las cosas que me motivó a escribir el libro en primer lugar. Bueno, Ahí es donde entra este debate sobre el que escribes entre la razón y la ciencia, ¿verdad? Frente al misterio de la fe. Y dices que esto se está dando en hilos de Reddit y todos hemos escuchado esos debates teológicos y tú mismo tienes esos debates contigo. claro, Entonces empiezas a clasificarte a ti mismo como ateo y escribes, cito, me estaba separando de mis raíces. ¿Cómo y por qué sucedió eso? sí. Bueno, crecí en una familia de clase trabajadora en el suroeste de Ohio y perder mi fe cuando tenía, ya sabes, 21 años, 22 años, estaba en el cuerpo de marines, fui a Irak. Para cuando dejé los marines, esto habría sido en 2007. Ahora me llamaba a mí mismo ateo. Y hacer eso fue, en cierto modo, fue algo muy triste. Y porque me estaba desconectando de la familia que me hizo ser quien soy. Exacto. De alguna manera, decir que ya no era cristiano era decir que ya no estaba conectado con mi abuela, porque eso era una de las cosas más importantes para ella. Yo diría que era lo más importante para ella. Así que había una cierta dosis de tragedia ahí, pero también había una cierta dosis de arrogancia. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa etapa, y yo ciertamente lo hice, en la que empiezas a pensar que lo sabes todo. Y una de las formas en que eso se reflejaba en mí era que simplemente asumía que cualquiera que tuviera fe, cualquiera que fuera una persona con profundas raíces religiosas, era supersticioso. Y empecé a pensar en mí mismo como alguien motivado por la razón, motivado por la inteligencia, motivado por, ya sabes, el debate honesto y abierto, y que las personas que creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, como mi abuela. Sí, era algo trágico que yo no compartiera esa creencia con ella, pero una de las formas en que lo expresaba era, ella es supersticiosa, era una simplona. Y esa arrogancia que surgió de rechazar mi fe, francamente, me convirtió en una persona mucho peor y me hizo mucho más receptivo a ideas que eran mucho más locas y mucho más radicales que cualquier cosa que yo hubiera rechazado cuando era cristiano. Me di cuenta de que, como dijo Chesterton, cuando la gente deja de creer en Dios, no es que no crean en nada, sino que creen en cualquier cosa. Había algo profundo en eso, pues veía a mi alrededor a personas que se creían muy racionales, guiadas por la ciencia y la razón. Pero en realidad, al haber descartado la fe, simplemente adoptaron un conjunto completamente nuevo de ideas que, francamente, creo que eran mucho más locas que cualquier cosa que yo hubiera ridiculizado como superstición o como simple cuando era niño. Y eso, sabes, fue una realización interesante para mí que tú
Te vuelves ateo en parte porque asumes que eres más inteligente que los demás. Y luego te das cuenta de que las personas que asumen que son más inteligentes que los demás creen cosas realmente estúpidas. Bueno, eso ciertamente es verdad. Pero entonces comienzas a leer a C.S. Lewis Ya, y escribes que desearías que Dios fuera más como Aslan de las Crónicas de Narnia. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Y tú qué estás aprendiendo? ¿Qué estás sacando de C.S. Lewis? bueno, una de las cosas que, sabes, creo que todos llegamos a Dios a nuestra manera. Y algunos de nosotros es a través de un ser querido, algunos de nosotros es a través de un familiar, algunos de nosotros es porque pertenecemos a una iglesia que significa mucho para nosotros. Creo que una de las formas en que siempre me relacioné con mi fe y que ciertamente era verdad entonces, sabes, y definitivamente lo es ahora, es a través de las ideas, es la idea de que había alguna verdad incorporada en la fe cristiana que tal vez yo había descartado, pero que era muy profunda y conmovedora y puede motivar a las personas a hacer cosas increíbles, inspiradoras y valientes. Pero definitivamente me interesaban los elementos intelectuales del cristianismo y lo que C.S. Lewis hizo por mí y lo que, sabes, menciono en el libro sobre sentirme realmente atraído por esta figura de Aslan en un libro infantil y encontrarme con Dios en un libro para niños de una manera en la que nunca me había encontrado con Dios cuando me criaba mi abuela en el suroeste de Ohio. Y lo que quiero decir con eso es que había todas estas cosas, ya sabes, que Aslan decía y que luego descubrí que básicamente eran solo C.S. Lewis copiando de la Biblia y poniéndolas en sus libros. Quiero decir, fundamentalmente, si no conoces el trasfondo de C.S. Lewis y sus novelas, lo que él intentaba hacer era imaginar cómo se vería Jesucristo en el contexto de una novela infantil. Eso es quien es Aslan. No es una metáfora ni una alegoría de Cristo. En realidad, él está tratando de decir, así es como se vería y sonaría Cristo si estuviera en esta novela infantil tan rica que escribió. Y lo que me resultó tan fascinante de esto es que, ya sabes, había algo profundamente inteligente en el cristianismo de C.S. Lewis. Y creo, por cierto, que eso me desvió en ciertos aspectos. Y lo que quiero decir es que había una parte, hubo un momento en mi vida en el que mi fe era muy racional, pero no del corazón. Y creo que uno puede sobrepensar estas cosas, puede sobreintelectualizarlas. Pero la manera en que Dios empezó a atraerme de nuevo fue que me di cuenta de que había muchas ideas realmente interesantes en el núcleo de la filosofía cristiana y en el núcleo de la teología cristiana que yo había dejado de lado, pero que eran mucho más ricas de lo que había imaginado. Y eso de alguna manera fue el anzuelo que empezó a atraerme de vuelta. Y hubo otros anzuelos, por supuesto, pero ese fue un anzuelo muy importante para mí, darme cuenta, siendo un niño que se consideraba muy inteligente y muy racional, de que había un brillo en la fe cristiana, había una percepción en la fe cristiana que nunca había tomado realmente en serio, pero que estaba muy presente. Y mientras te iban trayendo de vuelta, escribes que fue un santo católico quien proporcionó la primera grieta proverbial en mi armadura atea. ¿Quién fue? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Bueno, cuando me bauticé, creo que en 2019 tomé el nombre de San Agustín porque había un par de cosas que de nuevo estaba en esa especie de fase de ateo arrogante. Y ahora lo veo en retrospectiva y pienso para mí mismo, me da un poco de vergüenza. Me da pena cuando pienso en las cosas que decía en aquel entonces. Esta es una de las grandes ventajas de ser millennial en vez de zoomer. La mayoría de las tonterías que he dicho no están en internet, ¿verdad? Me siento mal por los adolescentes allá afuera porque muchas de las tonterías que dicen chicos lamentablemente van a vivir para siempre. Pero ya sabes, en mi caso, la mayoría de esas cosas vergonzosas que dije fue interactuando con mis amigos y hablando con profesores y compañeros de clase y así sucesivamente. Pero ya sabes, San Agustín, primero que nada, hubo un libro que leí en un curso de filosofía que tomé en Ohio State, ¿verdad? Así que era estudiante de pregrado. Se llama La ciudad de Dios. Y de nuevo, volviendo a la idea del canon cristiano, el conjunto de ideas que lo formaban
era mucho más fascinante y brillante que cualquier otra cosa que yo hubiera visto anteriormente. Eso fue muy, muy importante para mí. Pero también había cosas que decía San Agustín, donde hablaba sobre la importancia de la humildad y que ciertas ideas que tal vez yo había adoptado cuando era cristiano, en realidad fueron mi camino para abandonar mi fe cristiana. Y sabes, por ejemplo, recuerdo cuando era adolescente y solía entrar a chats de mensajería en línea y discutir con científicos sobre esta o aquella cuestión científica y cómo esto era incompatible con la fe cristiana o aquello era incompatible con la fe cristiana. Y de hecho, aunque no tengo la cita justo frente a mí, hay una cita de San Agustín, literalmente de hace 1700 años, 1600 años, donde él habla sobre asumir que eres más inteligente que los demás y tomar lo que tú crees y asignarlo como doctrina cristiana, lo cual en realidad desacredita la doctrina cristiana. Porque ya sabes, ¿quién eres tú para salir ahí como adolescente y discutir con la gente asumiendo que sabes más sobre la fe cristiana que todos los demás y que vas a intentar golpear a la gente en la cabeza con la verdad de la fe cristiana? Tener un poco de humildad y aceptar que algo que tú asumes que no es cristiano, quizá un pensador cristiano como San Agustín hace 1700 años dijo que no era totalmente coherente. Había una manera en la que esto de alguna forma me obligó a decir, está bien, descarté una fe cristiana que tenía, pero tal vez era una fe cristiana muy simple y tal vez era una fe cristiana muy arrogante. Y tal vez lo que realmente había descartado era en realidad la arrogancia. No era la verdad cristiana, sino mi arrogancia y creer que sabía más que el resto. Un poco tomando eso como punto de partida, titulas un capítulo Más dinero, más problemas. ¿Por qué a veces tener más dinero causa más problemas? Bueno, de nuevo, soy millennial, así que creo que esa es la sabiduría del gran teólogo cristiano P. Diddy, quien, como hemos descubierto en los últimos años, en realidad no es ni cristiano ni teólogo, pero mira, me voy a meter en problemas por todo tipo de cosas. Eso será una de esas cosas que aparecerán en un anuncio de ataque en algún momento en el futuro. Pero lo que bien, entonces, de nuevo, para poner el contexto aquí, yo era cristiano y luego dejé de serlo. Y era arrogante y asumía que lo sabía todo. Y asumía que la fe de mi abuela se basaba en la superstición. Era muy arrogante respecto a lo que creía saber. Así que creo que todos nosotros en nuestras vidas estamos buscando algo, estamos orientando nuestras vidas en torno a algo. Y para mí lo que empecé a tomar como eje de mi vida fue el estatus, el prestigio, el dinero, el avanzar. Y por cierto, hay una base legítima para ese impulso. No está mal, por ejemplo, si creces en una familia de clase trabajadora, querer darles a tus hijos cosas que tú no tuviste o querer brindarles una estabilidad que tú no disfrutaste. Todas esas cosas son totalmente razonables. Pero yo lo convertí casi en una obsesión. Lo convertí en un ídolo. Empecé a preocuparme tanto por a qué escuela iba y cuáles eran mis credenciales, que comencé a enfocarme menos en las cosas que realmente importaban. Y me di cuenta de que, quiero decir, probablemente eso venía de algún lugar profundo dentro de mí. Creo que nuestras virtudes y defectos vienen de nacimiento, pero me volví ambicioso, me preocupaba el éxito, no por lograr algo importante, sino solo por ser mejor que los demás. Y ese era un defecto fundamental en mi carácter. Y entonces sucedió algo un poco loco. Gané el juego, gané la competencia de la vida, entré a la facultad de Derecho de Yale. Nadie en mi familia había conocido jamás a alguien que hubiera entrado a una institución como esa. Así que estoy en esta escuela y noto un par de cosas. Lo primero que noto es que en esta institución, donde supongo que todos son súper inteligentes y súper racionales, los mejores y más brillantes, sucede algo un poco loco. Noté que muchos de ellos también tenían ideas bastante locas y que si yo había descartado a los cristianos en mi vida por ser simplones, había cosas en las que mis compañeros de Yale Law School creían que eran bastante locas. Como por ejemplo que los hombres deberían competir en deportes femeninos, pero había una cierta arrogancia intelectual allí, ¿de acuerdo?
Aunque la mayoría de mis compañeros eran buenas personas y me agradaban muchos de ellos y seguimos siendo muy buenos amigos, me di cuenta de que estas personas tenían creencias tan religiosas y ortodoxas como cualquiera que yo hubiera experimentado en la familia cristiana que me crió, pero estas personas no basaban eso en la fe, lo fundamentaban en la idea de que eran más inteligentes que los demás. Y me di cuenta de que eso era peligroso. Pero luego ocurrió algo mucho más personal y francamente mucho más importante, que es que me enamoré. Y así la mujer que ahora es la segunda dama de los Estados Unidos y que está embarazada de 36 semanas de nuestro cuarto hijo. Gracias. Felicidades. Entonces me enamoro de esta chica y me doy cuenta de que a ella realmente no le importa cuánto dinero gano ni cuál es mi estatus. A ella no le importa si me convierto en vicepresidente de los Estados Unidos. Ella solo quiere las cosas buenas de la vida. Quiere tener una buena familia, quiere muchos hijos y formar una vida con quien ama, basada en lo que importa. Me di cuenta de que todo aquello que perseguía, mi esfuerzo y obsesión por los títulos, a ella no le importa. Le importa que sea buena persona y no construí mi vida para serlo, construí mi vida para salir adelante. Y mientras más pensaba en cómo construir tu vida para ser una buena persona, para ser el tipo de hombre que esta mujer quiere que sea, me di cuenta de que el cristianismo, que yo había descartado como una superstición, en realidad era mucho más sabio y mucho más seguro que lo que yo había desechado. Así que centras el final de Communion en eso, tu familia. Sí, ¿Cómo crías a tus hijos? Los roles importantes que siguen teniendo en tu vida y a lo largo de tu camino de fe. Camino. Escribes que quieres enseñar a tus hijos a ser hombres virtuosos. ¿Cómo es ser vicepresidente y al mismo tiempo un padre joven criando hijos virtuosos? Bueno, todavía no son virtuosos. Te diré, son niños muy dulces, son niños muy buenos. Estamos trabajando en la parte de la virtud. Quiero decir una cosa, ¿sabes? Una cosa que me encanta del cristianismo estadounidense es que es muy dinámico. ¿Sabes? Tienes a católicos y evangélicos discutiendo sobre esta o aquella cuestión doctrinal. Tienes las iglesias tradicionales y tienes la iglesia ortodoxa. Simplemente tienes esta mezcolanza muy interesante y muy dinámica. Pero en realidad creo que me encanta porque pienso que lleva a muchas conversaciones interesantes. He tenido muchísimas conversaciones interesantes con personas de diferentes denominaciones. Y una de las diferencias entre la iglesia evangélica en la que crecí y la iglesia católica a la que llevamos a nuestros hijos ahora, y sabes, soy un católico bautizado, es que la mayoría de las veces las iglesias católicas te animan a llevar a tu familia contigo a la misa. Esa es una diferencia muy grande. Cuando era niño, dejabas a tus hijos, a los más pequeños, en el grupo de jóvenes y luego ibas a la congregación principal con todos los demás. Ahora, esto también tiene sus desventajas, ¿verdad? Porque tenemos un niño de 9 años, uno de 6 y uno de 4. Y entonces a veces, ya sabes, mi hijo de 6 años está hablando sin parar sobre Dogman, que son estos cómics que les gustan mucho a los niños pequeños, mientras el sacerdote está diciendo la parte más importante. Y lo que me di cuenta es que el ritual de ir a la iglesia es algo muy, muy bueno para nuestra familia. Y esa es una de las cosas de las que hablamos, inculcar la virtud. Bien, una de las virtudes más importantes que los niños deben aprender es que tienen que saber cuándo es apropiado hablar o no hablar, o cuándo es apropiado interrumpir o no interrumpir. Y hay todas estas pequeñas maneras. Ahora, eso es algo pequeño y algo que todos los niños, o al menos la mayoría, eventualmente descubren. Pero también hay algo en lo que me doy cuenta. Miro a mi hijo de 9 años y a veces está soñando despierto cuando se está dando la homilía, pero otras veces realmente está pensando, oh, eso es muy interesante, oh, como Cristo se sacrificó por nosotros, tal vez debería ser un poco más paciente con mi hermanito de 6 años que quiere quitarme uno de mis juguetes. Y te das cuenta de que hay formas en las que simplemente una conexión con el Evangelio está formando sus mentes de maneras grandes y pequeñas. Y eso es lo que realmente me encanta de la iglesia.
Y es algo que realmente, de nuevo, volviendo a mi propia formación, por mucho que ame a mi abuela y por mucho que ella fuera una persona de fe muy devota y por mucho que crea que nos reuniremos en el cielo cuando todo esto termine, no teníamos ese tipo de comunidad eclesial. No tuve ese tipo de exposición diaria a lo que el Evangelio decía y lo que requería de mí. Y eso es algo que realmente creo que es muy bueno para los niños. Casualmente creo que es verdad, pero también pienso que completamente aparte de si es verdad o no, es muy bueno para mis hijos verse obligados a reflexionar sobre este conjunto de tradiciones y creencias tan antiguas. Y ya estoy viendo que está teniendo un efecto muy profundo en ellos. Uno, En comunión abordas el valor del debate, la disidencia y cuestionar viejas perspectivas. Tu debate en la campaña presidencial de 2024 te dio a conocer ante la mayoría de los estadounidenses. eso fue divertido. También fue divertido verlo. Y en Communion, Te cuento una historia. por favor. Está bien. Así que realmente nunca sabes cómo van estas cosas. Hay adrenalina. Quiero decir, Robert sabe esto. Y ya sabes, básicamente podrías pensar que las cosas van bien y en realidad van terriblemente. O podrías pensar que van terriblemente y en realidad van bien. Así que terminé este debate y creo que las cosas han ido bastante bien, pero por supuesto no lo sé. Y estoy sentado ahí en el escenario junto a Tim Walsh y hay un momento en el que están como cortando a los créditos y luego mi esposa sube al escenario y después la esposa de Tim Walsh sube al escenario. Así que miro a Usha y ella está como radiante. Tiene la sonrisa más grande en su rostro. Y pienso, bueno, eso es una buena señal. Luego miro a Glenn Waltz y parece estar en el funeral de su perro. Ahí supe que si mi esposa es feliz y Glenn está serio, todo salió de maravilla. Creo que acabas de responder a mi pregunta, que es, háblanos de escribir. El primer manuscrito se terminó mientras esperaban a su segundo hijo en 2019. Entonces, ¿cómo escribes? ¿Cómo es tu proceso? Sí. Así que, sabes, una de las cosas que creo que es muy frustrante para mi redactor de discursos, que es un tipo increíble y un escritor increíble por derecho propio, es que no puedo decir algo a menos que esté en mis propias palabras. Tiene que ser en mis propias palabras. Y creo que una de las formas, sabes, incluso cuando era niño, una de las maneras en que pienso sobre las cosas o trato de resolver problemas o intento pensar en qué es lo que realmente, sabes, qué es lo que realmente piensas sobre algo, es que casi tienes un debate contigo mismo, ¿verdad? Intentas tomar ambos lados de una cuestión y averiguar cuál es el lado correcto. Y siempre he hecho eso y siempre he tratado de plasmarlo en papel de nuevo desde que era muy joven. Y sabes, una de las cosas que es un poco loca en la era de ChatGPT es que no creo que esta especie de costumbre milenaria de escribir, de realmente obligarte a convertir un pensamiento en tu mente, en un pensamiento en papel que otras personas van a absorber y responder, ya sea que les encante o lo odien, siga siendo igual. Creo que eso siempre ha sido una parte muy importante de la manera en que yo hago persuasión. Y saben, cuando lo hacemos, volviendo al debate, hicimos preparación para el debate. Sí, hicimos una sesión bastante tradicional. Tom Emmer, un gran congresista de Minnesota, del estado de Minnesota, él interpretó a Tim Walsh y lo hizo muy bien. Fue mucho más duro que Tim Walsh, si soy honesto. Pero una de las formas en que realmente hice la preparación para el debate fue que alguien me enviaba, aquí están las cosas sobre las que te podrían preguntar. Y luego yo tenía que escribir una respuesta para mí mismo. Y creo que, al menos para mí, ese proceso de forzar los pensamientos de tu cabeza al papel es muy importante. Y ya sabes, otra cosa sobre simplemente, si miras toda mi vida en el ojo público, una gran parte ha sido a través de la escritura, ¿verdad? Me convertí al menos en una figura razonablemente conocida porque escribí Hillbilly Elegy, pero también siempre me ha gustado escribir artículos de opinión. Siempre me ha gustado argumentar, siempre me ha gustado debatir ideas. Es una de las formas en que siempre he tratado de encontrar la verdad, buscándola y entablando un diálogo de ida y vuelta con ella.
Y de nuevo, para darle mucho crédito al cristianismo, una de las cosas que de alguna manera descubrí es que las sociedades cristianas son mucho mejores para absorber la disidencia que las sociedades altamente seculares. Y eso fue como, cuando me di cuenta de eso, fue como si se encendiera una bombilla. Si retrocedes a los grandes momentos transformadores en los 2000 años de la civilización occidental, lo que encuentras es, a pesar del estereotipo que creo que los progresistas tienen de los cristianos son mucho mejores tolerando la disidencia y absorber la disidencia y en cierto modo fomentar la disidencia más que las sociedades altamente seculares. Y creo que ese es en realidad uno de los secretos de por qué somos tan dinámicos. Es uno de los secretos de por qué hemos tenido tanta innovación tecnológica en Occidente. Es porque sí, por supuesto, cuando alguien desafía el statu quo, incluso en una sociedad cristiana, a veces recibe resistencia por ello. Pero los cristianos, porque están arraigados en la verdad fundamental de que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que son mucho. Nuestras sociedades son mucho más capaces de tolerar el tipo de disidencia que genera brillantez científica y avances en la filosofía y la política. No tenemos miedo de que la gente no esté de acuerdo con nosotros porque sabemos que tenemos la verdad real en nuestro corazón. Así que estamos aquí en la biblioteca Nixon y el presidente Nixon fue el estadista consumado. Y hace solo unos días completó una importante negociación de paz y hace solo unos minutos rindió sus respetos. En el sitio conmemorativo del presidente Nixon, donde el epitafio en su lápida dice, el mayor honor que la historia puede otorgar es el título de pacificador. ¿Fue esa la mentalidad que adoptó? ¿Pensaba en ese sentimiento mientras representaba a nuestro país en Suiza? Bueno, antes que nada, ya que mencionaste a Nixon, tengo que decir gracias a ti, a Robert y a todo el equipo de la Biblioteca Nixon. Esto es algo increíble y estoy muy orgulloso de estar aquí. Así que gracias, no solo por darme la bienvenida, sino por todo lo que hacen. Estuvimos hablando un poco de esto detrás del escenario, pero en realidad me fascina Nixon como personaje histórico. Creo que su legado histórico está experimentando una especie de renacimiento y creo que es merecido. Como le bromeé a Robert detrás del escenario, si el caso Watergate ocurriera mañana, sería una noticia de 12 horas. La idea de que eso hubiera derribado una presidencia es una locura. Y por cierto, si miras la historia de cómo el Estado Profundo derribó a Richard Nixon, no es tan diferente de lo que los mismos grupos de personas, las mismas instituciones, intentaron hacerle a Donald Trump y a la primera administración de Trump. Hay un paralelo. También, a nivel personal, ya sabes, un joven senador, vicepresidente, escribe algunos libros superventas. Es odiado por los medios. De alguna manera suena como Hattie Vance. Así que, ya sabes, siempre me ha caído bien, siempre me ha gustado Richard Nixon. Pero bueno, otra cosa sobre Richard Nixon que me parece fascinante es que, bien, los dos mayores triunfos históricos en el colegio electoral en la historia de Estados Unidos son, por supuesto, Ronald Reagan en 1984 y Richard Nixon en 1972. Bien, lo que quizás no sepas, y ya sabes, algunos de mis amigos expertos en datos políticos que están muy metidos en esto me lo han repetido mucho, es que la coalición de Nixon, sin embargo, en el 72, si miras los números generales dirías, bueno, eso es exactamente lo que pasó en 1984. Es muy diferente. La coalición de Nixon en el 72 en realidad es duradera y se parece mucho más a la coalición de Trump en 2024 que a la coalición de Reagan en el 84. Así que lo que hizo Reagan en el 84 fue básicamente aumentar los márgenes con los estadounidenses blancos. Y por supuesto, ya sabes, él ganó una victoria histórica por abrumadora mayoría, pero el país es mucho menos blanco hoy de lo que era en 1984. La coalición de Nixon fue increíblemente resistente al cambio demográfico que hemos visto en Estados Unidos. Así que este es un tipo que, ya sabes, Reagan no podría haber ganado su victoria aplastante en 2024. Richard Nixon tal vez sí podría haber ganado su victoria aplastante en 2024. Y creo que hay una lección política muy importante en eso para todos nosotros en el Partido Republicano. En realidad, él era como un genio político y simplemente me fascinan estos tipos, las figuras históricas. Así que de todos modos estoy muy feliz de estar aquí. Pero bueno, dice que el mayor, como es,
El mayor honor que la historia puede otorgar es llamar a alguien un pacificador. Y creo que eso es todo. Y muchas gracias por todo. Y saben, no, estaba pensando en esa cita cuando estábamos en Suiza. No, estaba pensando en ese sentimiento. Absolutamente. Porque saben, una de las otras lecciones de Richard Nixon no es solo que salió de Vietnam, sino que salió de Vietnam desde una posición de fuerza. ¿De acuerdo? Una cosa es huir con el rabo entre las piernas. Otra cosa es definir claramente un objetivo, cumplir ese objetivo y luego asegurarse de no permitir que la misión se desvíe y transforme una victoria en una derrota. Y una de las cosas que he visto con el presidente de los Estados Unidos en las últimas semanas, y francamente parte de la crítica que hemos recibido, incluso de nuestros amigos, es que están tratando constantemente de cambiar la misión que Donald Trump nos encomendó lograr. ¿Y qué dijo él? Dijo desde el principio: quiero destruir su ejército convencional, quiero eliminar su capacidad de proyectar poder y quiero asegurarme de que nunca tengan un arma nuclear, nunca, jamás. Bien. Y lo que he visto es que algunas personas intentan decir: ¿sabes qué? Eso está bien, pero deberías tener un objetivo diferente. Y creo que la razón por la que el presidente ha tenido tanto éxito es porque se niega a ceder ante ese impulso. Él dice: vinimos a hacer lo que nos propusimos. Creamos un increíble apalancamiento diplomático, económico y militar. Usemos ese apalancamiento para lograr una victoria aún mayor para el pueblo estadounidense. Eso es lo que nos ha pedido que hagamos. Aún no ha terminado, pero hasta ahora todo va bien. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.